Pues el día de hoy les invito a abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Como la mayoría de ustedes saben, hubo una boda en estos días. Incluso me sorprendieron, pensaba que no iban a llegar hoy. Bienvenidos. Siento que estoy parado sobre Tierra Santa. Pero ¿por qué hubo boda? Yo estaba meditando en estos días en lo que es o lo que son los pactos. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestro pacto con Dios y realmente a los pactos en general. Ahora, si llevas mucho tiempo aquí, has recibido por lo menos algo de esta enseñanza en el curso de cimientos que empieza el 21 de septiembre. Pues en la semana 9 profundizamos mucho en esto, pero voy a decir algunas cosas el día de hoy que nunca he dicho acerca de los pactos, así que aunque sea que eres graduado de cimientos, por lo menos vas a recibir algunas cosas que no has escuchado antes. Y quiero empezar con esto que está escrito en Hebreos capítulo 6. Y desde aquí vamos a abarcar. El apóstol Pedro decía que a veces lo que necesitamos no es enseñanza completamente nueva, sino ser recordado de cosas que ya sabemos. Y eso vamos a hacer para algunos de ustedes, otros que no han estado expuestos a enseñanza acerca de los pactos y qué significan, van a quedar muy bendecidos porque vamos a descubrir que las promesas de este libro no son simplemente palabras vacías que Dios al azar puede decidir cumplir o no cumplir, sino son parte de nuestro pacto con Él y vamos a ver todo lo que eso emprende. Así que nos encontramos en Hebreos 6, 8 digo. Y el verso es el verso 6, no es capítulo 6, es verso 6 de Hebreos 8. Aquí el autor de Hebreos está hablando acerca de Jesús y su ministerio. Y dice aquí, pero ahora en este tiempo en que vivimos después de la cruz, tanto mejor ministerio es el suyo, lo de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Y es interesante que está vinculando aquí las promesas de Dios que pertenecen a nosotros con un pacto. No son palabras arbitrarias lo que nos dice el Señor, más bien son los términos de un pacto, de un acuerdo, de un contrato del tipo más duradera que existe, que no se puede romper, y de repente te das cuenta, espera,
Cuando Dios habló de mi sanidad, cuando habló de mi prosperidad, cuando habló de las diferentes provisiones y cosas que veo en su palabra que son para mí, estos no son, como dije, palabras arbitrarias que Él sacó del cielo y los avienta y a ver quién los recibe, quién no los recibe. No, son mis términos de pacto, me pertenecen y nadie me los puede quitar. Eso cambia la forma en que te acerques a Dios. Cuando entiendas, espera, esto es mi contrato que tengo con Dios. Dios no es mentiroso y no rompe su palabra. Ha dicho que esto me pertenece. Cambia el perspectivo con que entramos en la presencia de Dios. Llegamos allá y decimos, Señor, vengo para recibir esto, porque escrito está tal y tal y tal. Con el entendimiento de esto, en la cruz Dios ya lo proveyó para nosotros. Yo voy para reclamar mi derecho. Imagínate que trabajo 10 años con una compañía y de repente me despiden. Y mi finiquito, no, nada, te vas. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Te vas a la casa y lloras? No, hay recursos de amparo, ¿verdad? Puedes ir con el gobierno y decir, fíjate que hay derechos que yo tengo, que me está negando, y reclamas tu derecho y la fuerza del gobierno te va a respaldar para que recibas lo que es tuyo. Ahora, Dios, que no puede mentir, ha dado promesas como parte de su pacto con nosotros. Y en el momento que el enemigo dice, no, tú no vas a recibir eso, vas y reclamas basado en la palabra. Dios es un Dios muy legal. Si es tuyo, es tuyo. Si tú cumples con los requisitos, si estás en Cristo Jesús, eres heredero del pacto. Es tu legado, te pertenece. Y vas y reclamas, no con Dios, sino que el que está impidiendo que recibes la promesa. Y adivina qué, toda la fuerza del cielo te respalda para que recibas la promesa. Hay gente que no están dispuesto a pelear para nada, pero te pertenece. Puedes irte a la casa y llorar si quieres, pero yo voy a decir, Señor, está escrito en tu palabra. Recuerda, Él libremente da todas las cosas a sus hijos. Estas cosas están aquí para que Dios pueda revelar a mí lo que me pertenece, lo que son mis derechos. Así que cuando entendemos todo esto está basado en un pacto, como dice aquí, menciona mejor pacto, mejor que qué. Pues si lo piensas, la división más básica de la Biblia es ¿qué? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que quiere decir testamento? Pacto. Así que esto es lo más básico y desafortunadamente muchas iglesias ni siquiera hablan de esto. La división más básica de la Biblia es entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora, dice aquí que esto de aquí de Hebreos 8:6 es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Mejor que qué? Del Antiguo Pacto. Así que continuamos con esto, porque hay algunas cosas, hay algunos puntos que quiero tocar el día de hoy. Lo que encontramos es, yo he contado hasta ahora, quizá un día encuentro uno o dos más, pero 16 pactos diferentes
a través de la Biblia. Dices, ¿tanto? Ni siquiera había escuchado de esto y ya me estás diciendo que hay tantos. Sí. Lo que pasa es, la civilización antigua estaba basado en el concepto de pactos. Hasta el día de hoy en muchas partes del mundo, estas cosas todavía están practicadas con mucha seriedad. No solamente hay pactos entre Dios y el hombre, como cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto, pero encontramos en la Biblia muchos pactos entre personas. Descubrimos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 2, que el matrimonio es un pacto. De hecho, es el pacto con que más cercanía hemos tenido hoy en día en este siglo. Y el enemigo odia el concepto del pacto. Por eso va tras el matrimonio para destruirlo. Y hay tanta confusión, hay tanto malentendido acerca de qué significa un pacto. No es una oferta de prueba, de que no, pues voy a ver si funciona y pues a ver qué pasa, y si no funciona, pues voy a mantener esto y esto y esto y esto y lo pongo a un lado, y si necesito, pues puedo regresar a la casa de mi mamá y pues... Eso es una ignorancia total del concepto del pacto. Así que, ¿cómo funciona esto? Pues déjame darles una idea de cómo identificar a través de la Biblia los pactos. Porque como dije, era tan común. Si yo les digo, el viernes se casaron Lalo y Teresita, y tú no los conoces, no estabas ahí. El momento que escuchas eso, ¿qué cosas sabes acerca de lo que ellos hicieron en estos días? Primeramente, fueron predica. ¿Qué puedo hacer? Ok, saben que se pararon ante las autoridades civiles, ¿verdad? Saben que se pararon delante de un ministro de culto. Saben que hubo un intercambio de votos. Saben que hubo una comida en que celebraron con ellos los testigos al evento. Así que hay ciertas cosas que yo no te tengo que decir. ¿Por qué? Porque pues claro que sí. Imagínate si digo, se casaron, entonces hicieron votos. Vas a decir, ajá, ¿y? No, pues, y luego comimos todos. Fue una comida muy grande. Vas a decir, ajá, ¿y qué? ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo esto va. De la misma forma, cuando encontramos un pacto en la Biblia, ellos no mencionan todos los pasos. Simplemente mencionan una o dos cosas y tú sabes leyéndolo, porque están asumiendo que tus ojos son ojos de aquel entonces en que todos entendían lo que estaba pasando. Pero aunque encontramos uno o dos de estos pasos, entendemos que pasaron mucho más que eso. Así que quiero analizar alguno de estos. Les doy un buen ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 34. Vamos a ver uno de los pactos. ¿Estarían sorprendidos saber que intercambiaron anillos el viernes? No, nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues eso es común.
De la misma forma, cuando encontramos uno o dos de estas pistas, entendemos todo lo que estaba sucediendo, porque tenemos que ver este libro con ojos orientales. No fueron escritas esas palabras para nosotros. Fue escrito más bien hacia personas que vivían en aquel entonces. Aquí en Génesis, capítulo 34, vamos a considerar un pacto que nunca se llevó a cabo. Ay, pero qué triste. Sí, triste, pero al mismo tiempo, pues, siempre digo a las personas que se casan, el tiempo de cambiarte de opinión, no me importa cuánto dinero está invertido, cuántos invitados está ahí, es 5 minutos antes del matrimonio, no una semana después. ¿Por qué? Porque el pacto es serio. Me acuerdo que el año pasado estaba caminando, ya esperando para caminar con mi hija al frente a su boda, y le dije, el coche está ahí, si tú cambias de opinión, nos vamos. Te invito a comer. ¿Por qué? Porque el tiempo para cambiarte de opinión es antes, no después. En Génesis, aquí en capítulo 34, como dije, un pacto que nunca fue ratificado, proponen los hijos de Jacob a los de Shequem un pacto. Así que dice en verso 20, Génesis 34, 20, entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad. Recuerdan, aquel entonces, a lo mejor era un pueblo de unos 60, 80 personas, rodeado con una barda, con puros miembros de la misma familia extendida. Entonces llegan a la puerta de la ciudad después de recibir la oferta, y dice, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, parte del pacto. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Otro término del pacto, o sea, igual a los votos. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Y ahorita vamos a enfocar, estamos aquí principalmente por esa frase. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Entonces, escuchan los términos que proponen, regresan a la ciudad, que realmente es toda su familia extendida. ¿Cómo eran las familias mexicanas hace como 2 generaciones? Chiquitas, ¿verdad? No, 15 hijos, 19 hijos. Imagínate, después de 2 o 3 generaciones, no sería difícil juntar 60 personas y básicamente formar una ciudad. Y así lo hicieron. De hecho, la ciudad de Shequem todavía existe el día de hoy. Está entre los 2 montes de la bendición y la maldición en el norte de Israel. Entonces, ellos entran y dicen, fíjense, estos son los términos que nos proponen. Pero dice algo importante, dice, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Y quiero hablar de esto primero, ¿por qué?
Porque hubo un entendimiento al entrar en pacto en el Antiguo Testamento de que a partir de ahora lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo. O sea, vamos a juntar nuestras deudas y nuestros bienes. Y cuando entiendes esto, entiendes por qué se pone, cuando se escucha su pastor acerca de personas que se casan por bienes separados, porque destruye el propósito del pacto. ¿Qué haces? Lo dije durante el matrimonio, durante la ceremonia de boda, el viernes. Básicamente, cuando te casas, sueltas la soga, te vas con el corriente y a partir de ahí es o vamos a salir adelante o nos vamos a ahogar juntos. Pero así es. Y el problema hoy en día y lo que socava tanta relación es el hecho de que pues estoy dejando cláusulas de escape. Si esto no me va bien, si tú no cumples con todos mis sueños, entonces te voy a soltar y a ver cómo lo haces. Eso no es el espíritu del pacto. Y en el mundo esto es la cosa más común del mundo. No, pues pastor, tú entiendes que muchos matrimonios no funcionan. Tú no puedes entrar en un matrimonio exitoso con esa idea. El concepto del pacto quiere decir que estoy dándote todo. Estoy mezclando lo que tengo y lo que soy junto contigo. Y cuando aceptamos otra cosa, estamos básicamente planeando el fracaso. Y luego viene y decimos, no, pues mira, ya somos otra estadística. No. Y por eso hablo acerca de los matrimonios y lo digo así. Esa persona que está a tu lado va a determinar tu relación con esa persona, tu éxito o tu fracaso en la vida. ¿Cómo es posible que estamos tratando el matrimonio como si fuera una competencia? ¿No lo has entendido? No, yo tengo que sacar más que tú y no, yo tengo que sacar más que tú y yo quiero para esto y yo. No, es una oportunidad como nunca has tenido en tu vida para entregar todo lo que eres, para servir, no para ser servido. No, nos vamos a casar porque a partir de ahora ya no tengo que lavarme la ropa, no tengo que cocinar, esto es fabuloso. No, estás buscando lo que tú puedes recibir. Es una oportunidad para dar. Es oportunidad para superar roces y trabajar juntos para salir exitosos los dos. Un equipo de fútbol que están todos peleados el uno contra el otro, ¿van a llegar al campeonato? No, no pueden, es imposible. Y tú no puedes llegar al colmo de tu éxito si tú estás continuamente derribando y atacando a la persona que está a tu lado. No puedes, no puedes. Así que aquí están diciendo y comunicando algo muy importante, un concepto acerca del pacto, de que las cosas son mancomunados y así deben ser. Pero realmente lo tomamos de otro punto de vista y decimos, no lo vamos a hacer. Pero eso no es el espíritu del pacto. Así que déjame tomar un momento de hablar acerca del matrimonio y los pasos del pacto en uno. ¿Ok? ¿Qué hago? Primeramente, en un pacto empiezan los términos.
yo voy a trabajar junto contigo, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar todo lo que tengo, te voy a proteger. Eso era un beneficio de entrar en pacto con una familia, por ejemplo, mucho más grande que el tuyo. Era el pacto de protección. Hasta hoy en día hay pactos de protección entre países. Así que, ok, protección, pero hay otras promesas hechas. Y luego lo que hago es, quito mi cinturón y lo entrego a ti. ¿Qué significa eso? El cinturón no es lo que mantiene arriba mi pantalón. El cinturón es donde están colocados todas mis armas. Y con hacer eso, al entrar en un pacto, estoy diciendo que tus batallas son mis batallas. Si te atacan a ti, están atacándome a mí. Tienes derecho de esperar que tú, voy a meterme en problemas. Tienes el derecho de esperar que tu esposo no va a hablar cosas en contra de ti atrás de tus espaldas, porque hay esa garantía de protección mutua. Necesito a alguien que está viendo mi espalda, no que está hablando atrás de mi espalda. Es correcto que estás defendiendo a tu marido en público y que él está defendiendo a ti también. Es bíblico. Entonces, saco mi cinturón y lo entrego a ti y estoy diciendo, te prometo todas mis fuerzas. Luego saco mi manto y lo intercambio. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que soy es tuyo. Es una extensión de lo que acabo de decir con el cinturón. De hecho, eso es el significado. No es una oportunidad para fotos feos y chistosos en una boda. Cuando estoy dando del pastel a mi esposa y mi esposa a mí, es para decir, te estoy recibiendo, ya somos uno. Es como el intercambio de manto. Hoy en día, ¿qué pasa? No, mira, los dos terminamos con betún sobre la cara, ja, ja, ja. No, eso no era el propósito. Lo perdieron por completo. Es para decir, estoy tomando lo que soy y lo estoy entregando a ti. Y es un momento que debe ser, pero no es sagrado, porque lo que representa. Entonces, hacemos ese intercambio y luego cortamos el pacto. Porque cada pacto, especialmente en el Antiguo Testamento, fue hecho con sangre. Básicamente decimos que el Señor hace lo mismo conmigo que estamos haciendo con este animal si yo no cumplo con los términos de este pacto. Ahora pueden ver por qué digo que es tan sagrado, tan importante. Es un contrato, pero es mucho más que un contrato. Está sellado en sangre. Lo bonito es, dentro del plan de Dios y no lo que pasa en el mundo hoy, la idea es que la mujer llega virgen a la cama matrimonial para que al consumar el matrimonio hay derramamiento de sangre. Algunos de ustedes se ven como que acaba de pegarlos. Eso es el propósito. ¿Ves cómo el enemigo va robando pieza por pieza cualquier cosa que puede del matrimonio? Odian los pactos. Y luego hay dos señales del pacto. Uno portátil y uno que erigimos en el lugar. Por ejemplo, dependiendo en dónde estamos, si estamos en el desierto, por ejemplo, juntamos piedras
y dejamos ahí una pila de piedras, si te quieres meter en problemas hasta el día de hoy en el Medio Oriente, si tú ves una pila de piedras, de broma te paras ahí y empiezas a desmantelarlo. Te van a buscar con escopeta. Estas cosas son sagradas. Esto era el sitio de un pacto. Quizá fue del bisabuelo, pero ellos saben dónde están y qué representa y no juegas con ellos. Entonces, hacemos dos cosas para recordar el pacto. Uno, erigimos piedras. Lo ves de diferentes maneras. A veces ves que erigen una columna. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo encuentras a través de la Biblia. Eso es el lugar estacionario. Y realmente, si lo piensas con un matrimonio, de repente estás en el coche con los niños y dices, niños, mira aquí, a este lado, mira, ¿ves esa iglesia? Sí, papi, eso es donde tu mamá y yo nos casamos. Es el monumento al pacto. En el sitio. En 10 años van a salir al Picacho con los niños y van a pasar y van a decir, ¿ves esta entrada aquí? Sí, papi. Ahí nos casamos tu mamá y yo. Lo hicieron en aquel entonces, pero el segundo es que hago un cicatriz, que me corto, que se corta, mezclamos la sangre y luego intencionalmente tomamos cenizas y los echamos en la herida para que forma una buena cicatriz. Y para siempre esto muestra que estamos en pacto. O sea, cuando de repente nos encontramos en medio de la nada, tú y yo, no nos conocemos, nos saludamos. ¿Cómo lo hacemos? Así. Y cuando lo hacemos, se exponen las cicatrices de pacto que llevamos. Cuando Henry Stanley fue como misionero a África, entró en pacto más de 50 veces. Si le encontraron a un grupo de 6 personas en la jungla, al saludar se dieron cuenta, ups, mira cuántos pactos tienen. Todos están obligados por juramento a defenderlo hasta la muerte. Y yo no sé quiénes son, yo no sé cuántos son, pero cuidado, no te metas con él. Le salvó la vida en varias ocasiones. Y en el antiguo pacto, en el tiempo de Génesis o en el tiempo de David, era muy común tener muchas cicatrices de diferentes pactos. Así que cuando encuentras a una persona, te saluda, no es para decir, oh, hola. No, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Así que hay una cicatriz. Y luego de ahí, siempre tenemos con nuestros pactos testigos. Les dije terminando la ceremonia el viernes, los que estaban ahí, que su parte es muy importante. Porque igual como ese edificio fue testigo, ustedes para el resto de sus vidas son testigos a lo que pasó entre ellos. Ni modo que un día dicen, no pasó eso. No estamos casados. ¿Cuál anillo? No se puede. ¿Por qué? Porque varios de nosotros aquí somos testigos a lo que hicieron. Y el papel de testigo es muy importante. Luego, hacemos fiesta para celebrar el pacto. Hay una comida. Lo encontramos en la Escritura en varios lugares. Puede ser que nada más escuchas, por ejemplo, las promesas y que están comiendo juntos, pacto. En otro lugar puedes ver que se quita el cinturón y el manto, pacto. En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar todos los pasos.
Pero si juntas de los diferentes pactos, donde o dice que hubo un pacto o vemos varios de estos pasos, empiezas a formar una idea de cómo era esta ceremonia tan importante. Así que en el matrimonio de hoy todavía llevamos detalles de lo que es un pacto en general. Y hoy en día, por ejemplo, dos compañías grandes firman un contrato. Y pues hay testigos ahí, firman los testigos, luego terminan y dicen, pues vamos a salir a comer. Tiene el mismo, están ahí escondidos los detalles, pero todavía existen. Así que vamos a considerar algunas de estas cosas, porque otro detalle que sucede es que intercambiamos nombres. Vamos a ver esto ahorita en Génesis capítulo 17, voy a hablar mientras están buscando. En Génesis capítulo 17, Abraham entra en uno de sus pactos con Dios. Pero sí hay un intercambio hasta el día de hoy de nombre. Es más común en algunos países que otros, pero por ejemplo, ya no es María Teresa Barbarroque, ya es María Teresa Barbarroque de Rivera. Si va mi esposa a los Estados Unidos, le dicen señora Wilmot. No usan sus apellidos. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio de nombres que está vinculado con el pacto. Y lo encontramos aquí en Génesis 17:1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lo bonito de Dios es Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, cuando Él habla de lo que va a hacer, puede hablar a tiempo futuro y sí se va a cumplir cada parte. Dice verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Tomó 2 letras de su propio nombre Dios y lo depositó en medio del nombre de Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia. Mira, estos son términos de pacto. Está haciendo promesas y está dentro del contexto de pacto. Y dice de todo lo que va a hacer. Y dice verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Este pacto es condicional. Hay pactos condicionales y incondicionales. Esto es uno condicional y aquí viene la condición para Abraham. Porque Dios hablaba de todo lo que va a hacer en él, pero ahora dice en verso 10, esto es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, la obligación de Abraham al aceptar este pacto y recibir todas estas promesas es que prometa circuncidarse y su familia. Entonces dice quién lo va a hacer y los detalles de eso. A partir de los 8 días va a ser de ahí en adelante. Luego en verso 15 no solamente cambia el nombre de Abraham, pero también
cambia el nombre de Sarai a Sara. Otra vez metiendo letras de su propio nombre. Y Dios también cambia su nombre para siempre, porque ya es el Dios de Abraham. Ya no es Dios, ya es Dios de Abraham. Y lo vemos muchas veces en la Escritura. Para identificarse, se identifica Dios con Abraham. Yo me identifico con mi esposa se identifica conmigo. ¿Por qué? Por causa de ese pacto. Entonces, verso 15, Sarai cambia su nombre a Sara. Dice que va a bendecir a su descendencia. Hay una discusión acerca de Ismael. Ya hemos hablado del error de Abraham recientemente, entonces no lo vamos a tocar ahora. Y dice verso 22, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Verso 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos sus siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Sí, Abraham tenía esclavos. Y circuncidó la carne del prepucio, fácil para él, prepucio, de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Fue pronto en responder a Abraham, ¿verdad? Dice verso 24, Abraham tenía 99 años, verso 25, Ismael 13 años. El mismo día fueron circuncidados los dos y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, verso 27, y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados por él. Entonces, esto es un pacto condicional. Si tú cumples con esto, no le dijo, si tú te comportas y cumples con todos estos requisitos y sigues todas estas leyes y detalles y todo lo demás, se va a cumplir mi pacto. No. De hecho, hay un solo pacto en la Biblia que incluye leyes de todos estos de que estamos hablando. ¿Cuál es? El pacto que hizo con Israel en Monte Sinaí. Y el requisito fue la ley y el cumplimiento de la ley. Pero eso es el único pacto que incluye esos detalles. Y no vivimos bajo ese pacto. Así que eso fue gratis. Pero bueno, vamos a verlo. Éxodo 24. La verdad es que Dios va a mostrar su fidelidad para contigo porque estás en Cristo Jesús. Porque sometiste al señorío de Cristo, no por un montón de cosas que haces que están vinculados con un pacto diferente, sino que porque aceptaste y recibiste el señorío de Cristo, que le entregaste tu corazón, entraste voluntariamente en ese pacto, Dios va a cumplir las promesas de ese pacto. Aquí en Éxodo 24, verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. O sea, accedieron cumplir con la ley. ¿Cuántos de ustedes han accedido cumplir con la ley? Yo nunca lo hice. Esto no es mi pacto. Yo entré en un pacto basado en la sangre de Cristo Jesús, no en la sangre de animales. Entonces, ¿qué rige mi vida? Ese pacto. ¿Ves qué tan absurdo es que corremos tras el legalismo? Iglesia tras iglesia mexicana está cayendo en eso. Es ignorancia total y te ata. Dios te quiere libre. Alguien lo habló durante los anuncios de que hoy en día en esto todo me es lícito.
pero no todo me conviene. Y la gente se espantan. Ay, pero pastor, no puedes decir eso a la gente. Yo no tengo opción menos decir lo que dice la Escritura. Así que, ¿qué pasa aquí? Entrega todas las leyes, les dice todo lo que dijo Jehová, y todo el pueblo respondió a una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. Es como esa pila de piedras. Pusieron 12 columnas, uno por cada uno de los tribus de que estaban entrando en pacto, según los 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Derramaron sangre. Es un pacto de sangre. De hecho, no vas a encontrar ningún pacto en la Biblia que no está sellado con sangre. Y nuestro nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Esa sangre perfecto, no como de animales. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, o sea, todo el acuerdo que hicieron con Dios, a que habían acordado Israel. ¿Y qué hizo? Y roció, y lo leyó ante ellos, y dijeron otra vez: haremos todas las cosas, verso 7, que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón. Brinqué una parte, porque también dice que roció el libro. Y no sé cuándo lo brinqué, pero ahí está también. Entonces, están tomando el sangre y están obligados ahora por su propia voz, por su propia voluntad, cumplir con la ley. ¿Cuál fue el propósito de esto? No, porque Dios quiere mandarnos qué hacer y todo. No. ¿Sabes qué supo Dios? Que el hombre fue incapaz de cumplir la ley. Se lo impuso para mostrarles que no podían llegar a Dios por ese camino. Y han vivido siglos de futilidad porque no podían cumplir. Y necesitaban sangre para pagar los pecados, porque rompieron otra vez la ley, hasta que llegó Jesús, el sacrificio final, y otro pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a ver un par de cosas más y con esto terminamos para el día de hoy. ¿Esto está ayudando a alguien? Necesitamos entender esto. Tus promesas no son palabras. Tus promesas están basadas en un pacto con sangre, sellado con la sangre de Cristo. Dios no puede romperlo. No puede un día enojarte con... Mira, si tú haces mal, arrepiéntate y regrésate a los pies del Señor. Te está afectando de formas que no puedes imaginar. Pero si tú eres hijo de Él, aunque estás alejado de Él, tienes derecho de recibir los beneficios del pacto. Porque los requisitos son sencillos. Crees en tu corazón, confiesas con tu boca y así entras en el pacto. Y también tienes que cumplir con esto y esto y esto. Y es interesante cómo lo manejan. Porque nadie está cumpliendo a la pie de la letra. Hasta las iglesias que dicen: ay no, pues tenemos que cumplir con la ley. No lo están haciendo. Y la ley no es un menú a la carta. Fueron obligados a cumplir todas las palabras. Los acabamos de leer. Entonces cuando dicen: pues yo no como mariscos que no son peces, como que suena muy espiritual eso. No, yo no como camarones. Y yo no como carne de cerdo nunca. No, pero hay 80 otras cosas aquí que están escritas en la ley
que no cumples. Entonces no es un menú en que dices, dame 2 de estos, y esto no me gusta, y uno de estos, y uno de estos, sí. Gracias. No se puede. Se para o se cae junto. Si tú vas a cumplir con uno de ellos, ¿sí? Cumple con todos. Todos. Porque todo el peso de la ley te cae el momento que recibes una de ellos para cumplirla. Eso está duro, pastor. Es cierto. Cuando tenía 40 años, a veces rodeaba cuando hablaba. Ya tengo 62. Hablo las cosas como son. Si próxima semana predico a una persona, está bien, bienvenido. No. Ay, pastor, esta iglesia debe tener mucha gente. Yo creo que he corrido muchos con mi prédica. No me importa. Tengo que hablar lo que dice el libro y no otra cosa. No tradiciones, no para sacar algo que suena bonito pero que no tiene base en esta palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendir cuentas no a ustedes, sino a Él. Y disculpe, no hay 1,000,000 de personas en esta tierra que me van a causar cambiar lo que dice la palabra para agradarlos. Vamos a ver un par de estos para que puedas aprender cómo identificarlos y con esto vamos a terminar. Génesis 31. Cuando estás leyendo la Biblia, hay una palabra clave, todos mis estudiantes de cimiento saben esto, que debes buscar. Y es la palabra amigo. Cuando encuentras la palabra amigo en la Biblia, no quiere decir que, sí, trabajaron juntos por 1 año en tal lugar y sí, es mi amigo. No. Amigos en la Biblia es una referencia directa a personas que están en pacto el uno con el otro. Por eso es tan precioso que lo que dijo Jesús al final de su ministerio en Juan 15:15. Decían anteriormente les llamé siervos y un siervo no sabe lo que hace su amo, pero ahora y a partir de ahora les llamo amigos. ¿Por qué? Por el pacto que estaban por entrar a través de su sangre. Eso fue gratis. Génesis 31. Ya que están aprendiendo a identificar un pacto, aquí está Jacob con su suegro Labán. Básicamente fue deprisa con su familia y decidió regresar a la casa de su padre. Y dice aquí en Génesis 31:44, le alcanza a su suegro. Y dice, ¿cómo es esto que estás prácticamente escapando? Dice verso 44, ven pues ahora, su suegro dice, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra. ¿Ya están empezando a identificar los pasos? Cualquier persona del Medio Oriente leyendo eso entiende. No solamente dice pacto, pero mira lo que está haciendo. Aceptó porque buscó una piedra. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. ¿Qué vemos? ¿Vemos cuando quitó su cinturón, por ejemplo? No. ¿Vemos cuando cortaron?
El sacrificio, no, pero sí vemos dos puntos. Vemos la piedra y vemos la comida. Si brincas a verso 51, dice, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, o sea, por Jehová. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, mira, ahí está el sacrificio, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Un pacto aquí se estableció entre ellos para bien. Primero de Samuel 18. Aquí en Primero de Samuel 18. Hablando de David, dice en verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces el hijo del rey y David se hicieron una amistad, pero bien estrecho. Y dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, porque él también está valiendo este hombre, este niño prácticamente, que estaba ahí sirviendo junto con él dentro del palacio. Y dice, verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David. ¿Qué hicieron? Pacto, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Otra vez, intercambio. Mi fuerza, imagínate, entrando en pacto con él que sigue de rey. Te voy a defender, te voy a proteger. Y más tarde, cuando David está escondido de la ira de su papá, le advirtió, le mandó un mensaje, y no dudo que cuando lo necesitaba envió también ayuda, basado en el pacto, porque lo había prometido. No vemos más, no vemos sangre, no vemos fiesta, ni vemos testigos. Pero dice la Escritura que hubo pacto, y aquí están dos de los puntos. Ok. Quiero ver uno último. Y hace 3 horas no planeaba compartir esto, pero de repente, como clic, dije, no, esto es muy importante. Segunda de Samuel, capítulo 5. Cuando
cayeron Saúl y Jonatán en una batalla con los filisteos en Monte Gilboa. Hicieron a David rey sobre su tribu, el tribu de Judá. Y el resto de Israel por un tiempo sufría sin rey. Después de unos años decidieron, ¿saben qué? Si somos honestos, el Espíritu de Dios ha sido con David, y en estos años en que hemos luchado sin rey, allá en Judá han tenido guianza, prosperidad, bendición. Entonces decidieron como uno irse a Hebrón, donde estaba la capital, donde vivía David, y pedir que sea rey de todo Israel. Y lo leemos aquí en 2 de Samuel capítulo 5 verso 1. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ya están empezando a escuchar al profeta Samuel y pues se dieron cuenta y hicimos un error. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Vieron lo que dice el verso 3? Que hicieron pacto ese día. ¿Qué tipo de pacto hicieron? ¿Un pacto financiero? No. Era un pacto en que te vamos a servir como nuestro rey. Y realmente eso es el pacto que nos extiende Dios a todos nosotros el día de hoy. Porque te dice: te voy a proteger, voy a proveer, voy a ser tu Dios, y el único que tienen que hacer es aceptar mi señorío sobre ti. No viene con una lista larga de leyes para cumplir. Dice: si tú te rindes, si tú doblas tu rodilla delante de mí y quieres entrar en este pacto, puedes ser parte de este pacto. No extiende a los que están afuera. En nuestras tarjetas de petición de oración, pregunto si la persona por quien estamos orando es creyente o no. ¿Por qué? Porque si es creyente, estamos reclamando la promesa de Dios para ellos. Si no es creyente, estamos pidiendo su misericordia. No tienen promesas, no tienen derechos, no tienen respaldo. Prefiero la promesa a la misericordia. Quizá llega la misericordia, quizá no llega, pero la promesa ya es mío. Y antes de que terminamos hoy, quiero darles una oportunidad a todos. Si no han entrado en este pacto, lo pueden hacer el día de hoy. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y Salvador, igual como hicieron ese día cuando hicieron pacto con David, tú vas a ser nuestro rey, te vamos a servir, queremos tu protección. Cuando salimos a la batalla, queremos que nos acompañes. Nos ofrece lo mismo. Las promesas del pacto. Ese mejor pacto con mejores promesas llegan a ser tu legado, tu herencia,
te pertenecen. Nadie te lo puede quitar, nunca. Y lo más bonito de todo es una eternidad bajo esa protección. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es una promesa, un pacto condicional, pero con la condición más amplio que existe. ¿Qué tienes que hacer? Una cosa. Y cuando partes de esta vida, sigues creyendo en lo que creíste ese primer día, está garantizado tu eternidad y las promesas ya te pertenecen. Ya cuando reclamas al enemigo, reclamas con autoridad: suelta mi dinero en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no estoy adivinando que quizá Dios quiere que lo tengo. Yo sé que me lo ha provisto porque me lo prometió, y esa promesa está sellado con sangre. Orarás y reclamarás de forma diferente cuando entiendes: esto está basado en sangre. Estos son promesas que no pueden ser borrados nunca, y me aplican a mí porque yo cumplí con el único requisito de dos partes: reconocer que Él es Señor, yo no, y que creer que Dios le levantó de entre los muertos. Vamos a ponernos de pie para terminar el día de hoy. Aunque nadie lo reconoce, prediqué muy bien hoy. Y les invito a orar esta oración. Realmente no son palabras mágicas, pero si esto refleja la actitud de tu corazón, tu vida va a empezar a cambiar a partir de hoy. Yo sé que tenemos visitas por primera vez. Hay otros que han estado aquí varias veces, pero es una oportunidad. Si no has hecho esto de corazón antes, ahora es tu oportunidad. ¿Qué se requiere para entrar en este pacto? Es muy sencillo. Vamos a orar en este momento. Padre Dios, en este momento llego delante de ti, reconociendo que soy pecador. Señor, merezco el infierno, pero Señor, en tu misericordia me has extendido una salvavidas que se llama Jesús. En este momento, Señor, de acuerdo a tu palabra, confieso con mi boca que Jesucristo es Señor de mi vida, y creo en mi corazón que tú le has levantado de entre los muertos, cumpliendo con esos requisitos según tu palabra, Señor. En este momento soy salvo, salvo del infierno merecido, salvo de mí mismo, Señor. Entra en mi vida, transfórmame, guíame, cambia mi manera de pensar, cambia mi comportamiento para que te agrada. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Y Señor, por ese pacto de sangre que durará para toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.